El contenido de este show está enfocado a propósitos principalmente humorísticos, aunque también tratará de hacerte pensar. La productora, la dirección, el mismísimo presentador y cualesquiera otros profesionales con él relacionados no asumen ninguna responsabilidad en lo relativo a cual sea, pueda ser, no sea o pueda dejar de ser, la capacidad de comprensión de la audiencia en relación al sentido del humor expresado en este show o a la capacidad de pensamiento de dicha propia audiencia. Si tienes inquietudes específicas al respecto de lo que es divertido o acerca de qué es pensar, por favor, consulta a un especialista. Bienvenidos a The IF Show. Muy buenas y bienvenidos una vez más a The IF Show, a la tierra de los libres y al hogar de los valientes. Supermartes a la vista. Bienvenido a la tierra de los libres y al hogar de los valientes. Bienvenidos a la 59ª edición de las elecciones presidenciales de la llamada más antigua democracia moderna de este mundo, la estadounidense. Una democracia que, como cualquier otra, no implica más diferencia en relación a cualquier tipo de dictadura que queramos o podamos imaginar que la supuesta y remota posibilidad de ser capaces de elegir quién será el que ponga el pie sobre nuestro cuello, o quizás en este caso debería decir la rodilla, durante el siguiente periodo de tiempo determinado, en este caso de 4 años. Y si digo supuesta y digo remota posibilidad, es porque esta democracia estadounidense se ampara, como tantas otras, sobre un eslogan, en este caso un hombre, un voto, que se aleja muchísimo de la realidad electoral que representa. La realidad electoral de esos intrincados sistemas de votación de los que, en primer lugar, su propio electorado no tiene ni la más mínima idea de cómo funciona y en el que, en segundo lugar, definitivamente, no todos los votos tienen el mismo valor. Y esto, damas y caballeros, es a lo que los seres humanos, por difícil que os pueda resultar como a mí entenderlo, llamamos progreso. ¿Comenzamos? Va a ser una hazaña para mí casi imposible tratar de explicaros cómo funciona esto de la democracia representativa, pero para que os vayáis haciendo una idea, los ciudadanos no eligen al presidente, eligen a unos señores que se encargan de elegir al presidente a través de algo llamado el colegio electoral. Veamos si lo consigo. Imaginemos que vamos a elegir al presidente de todos los alumnos de una escuela en la que hay 10 cursos y por cada curso 3 aulas con 30 estudiantes cada una. Hablamos de 10 cursos, 30 aulas y, por tanto, 900 alumnos y 900 votos. Pongamos, además, que tenemos 3 candidatos presidenciales para esta supuesta escuela. Una forma de hacerlo sería poner 3 urnas a cada una de las cuales fueran a caer los 900 votos. Posterior a ello se contarían los votos y la urna del candidato con más votos sería la que decidiera al ganador. Hasta ahí todo claro, ¿verdad? Otra forma de hacerlo, en cambio, sería poner 3 urnas en cada aula, una representando a cada candidato, urnas en las que caerían los 30 respectivos votos de cada aula y en cada una de las cuales, finalmente y por tanto, se decidiría un único ganador al que le correspondería, llamémoslo así, un voto final, sustentado por dicha votación en principio del todo justa, libre y democrática. Así, entonces, el presidente de la escuela no saldría elegido en función de los posibles 900 votos de los diferentes alumnos de la misma, sino que saldría elegido en función a 30 votos finales, equivalentes, cada uno de ellos, al resultado ganador respectivo que se hubiera dado en cada una de las aulas. Ahora bien, si habéis seguido hasta aquí la narrativa, os preguntaréis como yo, ¿y para qué sirvieron entonces los votos que en cada aula se hicieron a los otros candidatos que no fueron los ganadores respectivos de cada una de las aulas? Sí, lo habéis acertado, para nada. Y a esto, más o menos, es a lo que llamamos democracia representativa. No contentos con esto, no obstante, hay otra ironía a nivel democrático que hace al sistema alejarse muchísimo de ese primigenio eslogan «una persona, un voto». Veámoslo. Digamos que en nuestro proverbial colegio, un aula de cada uno de los 10 cursos tiene 40 alumnos, mientras que en las otras 2 aulas sigue habiendo 30. Entonces decidimos que haya un voto final por cada 10 votos simples que reciba cada uno de nuestros 3 proverbiales candidatos, en cada una de las aulas donde se celebra una votación. En cada una de las 2 aulas en las que hay 30 alumnos, el voto es del todo equitativo, por lo que sale un voto final para cada uno de nuestros candidatos. Sin embargo, en el aula donde hay 40 alumnos, uno de los candidatos recibe 20 votos, por lo que recibirá 2 votos finales para enfrentarse a esa última elección del presidente de la escuela en función a dichos votos finales. Este último modelo no parece tan injusto. Ahora bien, ¿qué hacemos cuando el número de votos no se ajusta a esta sencilla matemática?
Pongamos esas mismas 3 aulas por cada uno de los cursos de la escuela con su diferencia en alumnos, una de ellas con 40 y otras 2 con 30. En las 2 aulas con 30 alumnos se vuelve a dar la misma votación, de modo que tenemos un voto final para cada representante. Sin embargo, en el aula con 40 alumnos, siendo los resultados idénticamente ajustados, 2 de los candidatos obtienen 13 votos y el tercero en discordia, por tanto 14. Como cada 10 de esos votos representan un voto final, cada uno de los candidatos obtiene uno de esos votos. ¿Y a dónde va el cuarto? Pues al candidato con más votos. De modo que hay 6 votos que eran de un color, pero por la magia de la democracia representativa, automáticamente cambian de color y se convierten en un voto final para el candidato ganador para el que dichos votos no iban inicialmente dirigidos. Y ahí tenéis la razón por la que un mayor número de votos a nivel popular no implica una victoria final cuando de democracia representativa se trata. Fue precisamente lo que pasó en 2016 cuando Hillary Clinton ganó el voto popular, pero sin embargo, supongo que os habréis dado cuenta, ha sido Donald Trump el que ha ocupado el despacho oval de la Casa Blanca durante los últimos 4 años. Donald Trump, que por cierto se presenta a la reelección en este año 2020. Pero esperad porque esto no es todo. Junto a las elecciones presidenciales estadounidenses también se celebran elecciones al Senado de los Estados Unidos de América y a la Cámara de Representantes, además de que en algunos estados también se celebran ciertas elecciones legislativas y gubernamentales. Respecto a la Cámara de los Representantes, para echar más leña al fuego de ese supuestamente sistema igualitario del que los estadounidenses y tantas otras naciones se vanaglorian a lo largo y ancho del mundo, un voto no vale lo mismo si vives en California o en Texas, por ejemplo, que si vives, por ejemplo, en Dakota del Norte o del Sur. Y es que de los 435 asientos de dicha Cámara, son 55, por ejemplo, los representantes que el estado de California aporta, mientras que son 3 por cada una de las Dakotas, lo que en principio ocurre en función del número de habitantes de cada uno de esos estados, según resultados del Censo de Estados Unidos en 2020. En conclusión, tu voto, en lo que a la postre se refiere a las decisiones supuestamente de interés común tomadas por los políticos elegidos, en principio, en función de esos votos, vale menos cuantas menos personas vivan en la misma circunscripción electoral que tú. ¿Os parece justo? ¿Y cuál es la última hora en relación a las elecciones presidenciales estadounidenses? Pues nada nuevo, la verdad. Que Donald Trump, famoso por su tupé, sus mamarrachadas machistas y sus estupideces fascistas, se postula para la reelección y que, bueno, otra vez todas las apuestas están contra él, están a favor de su derrota a manos del candidato demócrata, en este caso de Joe Biden. Pero ya vimos cómo les lució el pelo precisamente en ese sentido a los demócratas y, bueno, a los estadounidenses en general en las elecciones de 2016 en las que, como hemos dicho, fue Hillary Clinton, la candidata demócrata en aquel momento, la que ganó el voto popular, pero sin embargo la que no acabó en el despacho oval de la Casa Blanca. Tengamos en cuenta el sistema oscurantista, clasista, que eso es una explicación que mejor me ahorro ahora mismo para otro momento, y desde luego corrupto, no creo que para eso haga falta tener que explicar nada, de los Estados Unidos, que permitirá a algunos, vuelvo a decir, algunos estadounidenses, poder elegir quién será el presidente que les conduzca a la guerra contra China en los próximos 4 años. ¿Y cómo está la cosa en los Estados Unidos a día de hoy? Pues la verdad que extremadamente caliente. Y es que tras el asesinato de George Floyd y el auge de movimientos como, por citar los más sonados, Black Lives Matter o el Me Too, tanto la polarización como la radicalización de la sociedad estadounidense ha llegado a un extremo paroxístico del que muchos especialistas dicen vaticinar que se avecina una posible segunda guerra civil estadounidense. Todo ello, por supuesto, alimentado por la pandemia vírica en la que el planeta se halla y que en Estados Unidos alcanza ya casi los 9 millones de personas, con un pico récord este último 23 de octubre de 2020 de más de 85.000 casos registrados en un solo día, la mayor parte de ellos, precisamente, en algunos de los estados que más representantes aportan a la Cámara de Representantes, tal y como lo son California, que aporta 55 representantes con 903.000 casos confirmados de COVID-19 y más de 17.000 fallecidos. Texas, que aporta 38 representantes con más de 900.000 casos confirmados y más de 17.000 muertes. Florida, que aporta 29 representantes con más de 776.000 casos confirmados y más de 16.000 muertes. Nueva York, que aporta 27 representantes con casi medio millón de casos de COVID-19 ya confirmados y más de 33.000 muertes.
Y, finalmente, Illinois, que aporta 20 representantes con más de 375.000 casos confirmados y más de 9.000 muertes. Por lo demás, a estas alturas son ya famosos los tweets de Trump en los que sugiere que las elecciones serán amañadas en su contra y que, por tanto, no aceptará de manera formal la derrota electoral, insistiendo una y otra vez en que la votación por correo está plagada de fraudes. Por último, y para complicar un poco más la cosa, autoridades estadounidenses han denunciado las intenciones de países como Irán, China y Rusia de amañar sus elecciones, tal y como ya de hecho se le acusó a este último país, a la Federación Rusa, de hacer en 2016. El 13 de febrero de 2020, los funcionarios de inteligencia estadounidenses informaron a los miembros del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes que Rusia estaba interfiriendo en las elecciones de 2020 en un esfuerzo por lograr la reelección de Trump. El 21 de febrero, The Washington Post informó que, según funcionarios estadounidenses anónimos, Rusia estaría interfiriendo en las primarias democráticas en un esfuerzo por apoyar la nominación del senador Bernie Sanders. Según diversas fuentes, Rusia ha interferido repetidamente en la elección para apoyar la candidatura del presidente Trump, mientras que China supuestamente ha interferido de manera repetida en la elección para apoyar la candidatura del vicepresidente Biden. Por otra parte, y aunque resulte difícil de creer, en los Estados Unidos de América existen otros partidos y otros candidatos a expensas del demócrata y del republicano. Si bien, salvo el Partido Libertario, ninguno de ellos se ha ganado la posibilidad de ser votado por el electorado estadounidense al completo. Más difícil de entender, ¿verdad? En cualquier caso, el ganador de las elecciones presidenciales de 2020 tomará posesión, a no ser que una catástrofe social así lo impida, el 20 de enero de 2021. Y en cualquier caso, tanto Donald Trump como Joe Biden serán los candidatos de mayor edad en ser elegidos presidente. En el caso de Biden, este se convertiría en la persona de mayor edad en servir como presidente a los 78 años de edad, acabando su primer mandato con 82 años, así como en el primer candidato en derrotar a un presidente después de su primer mandato en los últimos 28 años, cosa que no pasaba desde la derrota del republicano George Bush por el demócrata Bill Clinton en 1992. Por otra parte, si es reelegido, Donald Trump se convertiría en el presidente de mayor edad cuando abandone la Casa Blanca después de su segundo mandato, con 78 años de edad. La primera elección presidencial estadounidense en la que ambos candidatos tienen más de 70 años. Tanto así que se rumorea que la Casa Blanca, mucho más habida circunstancia de la crisis sociopolítica por la que atraviesa el país gringo, dejará de llamarse la Casa Blanca para pasar a llamarse la Casa Gris. Gris oscuro. De acuerdo a la encuestadora Toluna y a una entrevista realizada a más de 5.000 personas de 23 países de todos los continentes que integran el mundo por parte de esta misma encuestadora, el 85% de los entrevistados afirmó considerar las elecciones estadounidenses, las elecciones presidenciales estadounidenses, de importancia capital para el resto del mundo, y el 73% de los entrevistados dijo estar muy interesado por estas elecciones. Pero ¿por qué nos importan tantísimo las elecciones estadounidenses al resto del mundo? De acuerdo a esta misma encuesta, las principales razones por las que las personas declaran estar interesadas en las elecciones estadounidenses son: 1. La importancia para el mundo en general. 2. La importancia para su país en concreto. 3. El potencial para afectar económicamente a todas las personas. 4. El conocimiento del sistema político estadounidense. 5. La muestra de cómo los estadounidenses ven el mundo. Y 6. Finalmente, las personalidades de los candidatos en competencia. Igualmente, cuando se les preguntó por qué creen que las elecciones estadounidenses son importantes para el mundo en general, los encuestados respondieron que: 1. Debido a la importancia de Estados Unidos para la economía global. 2. Debido a las implicaciones para las relaciones internacionales. 3. Debido al papel de Estados Unidos en la seguridad global y en la lucha contra el terrorismo. 4. Debido a las perspectivas comerciales. Y, finalmente, 5. Debido al potencial de cambio hacia una política exterior estadounidense más dura. En esta ocasión, a dichas estadísticas, y de acuerdo al artículo firmado por Sigmar Gabriel el 30 de agosto de 2020 para la revista mexicana El Economista, en una época de crecientes riesgos en el planeta, desde pandemias y cambio climático hasta la proliferación de armas nucleares y la reafirmación china y rusa, la implosión política de Estados Unidos multiplicaría al máximo las amenazas de seguridad que enfrenta el resto del mundo. Nunca antes hubo una que implicara una amenaza tan importante para el resto del mundo.
Así que, ante esta tesitura también resumida por el exministro de Relaciones Exteriores alemán y líder del Partido Socialdemócrata, podríamos preguntarnos, ¿qué resultados podemos esperar de estas elecciones presidenciales estadounidenses? La reelección del presidente Donald Trump podría poner en peligro tanto a Estados Unidos como al resto del mundo. Hay muchos motivos, por ejemplo, para temer una profunda y prolongada crisis constitucional que incluso quizás pudiera desembocar en una larga temporada de violencia civil, la vaticinada por algunos especialistas como Segunda Guerra Civil estadounidense, si es que se diere la más que probable circunstancia de unos resultados reñidos en estas próximas elecciones. Si se vuelve a dar una situación similar a la de 2016, lo que es más que probable, en la que Trump perdiera el voto popular consiguiendo la victoria en el colegio electoral en última instancia, puede que ni Joe Biden ni la mayor parte del país que a Donald Trump se opone acepten el resultado tan fácilmente como lo hiciera Hillary Clinton en 2016 o Al Gore en el año 2000, cuando, recordemos, la Corte Suprema estadounidense tuvo que intervenir para elegir al ganador, con el agravante que hoy por hoy implicaría la reciente muerte de la jueza de la Corte Suprema estadounidense Ruth Bader Ginsburg, ocurrida el 18 de septiembre de 2020, lo que rápidamente llevó tanto al presidente Trump como a toda su corte de acólitos a declarar que se necesitaba una bancada de jueces supremos completamente nueva, dado el más que probable caso de que hubieran de decidirse las elecciones de tal forma, en caso de que éstas resultaren, como tanto él como todos los analistas se esperan, muy reñidas. De hecho, al día de rodaje de este episodio, todavía no ha sucedido la elección del reemplazo de la difunta jueza, a tener lugar por parte del Senado, Cámara hoy por hoy bajo control republicano, el 26 de octubre de 2020. Se espera, por supuesto, que quien sea el sustituto elegido por dicha Cámara sea alguien proclive a inclinar la balanza de la elección hacia el bando republicano, llegada la circunstancia de que la decisión acabara dependiendo de dichos jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América. En respuesta a unos resultados electorales tan reñidos como cabría esperarse, pudiera ser que Trump decida enviar tropas de defensa federal tal y como ya hiciera en Portland y en tantas otras ciudades en las que se produjeron saqueos precisamente a causa de esa crisis de radicalización y de polarización social que hoy por hoy recorre el país norteamericano. No por nada, por ejemplo, el actual presidente de los Estados Unidos de América ya dedicó el verano a denigrar la validez de los sufragios por correo para deslegitimar por anticipado las votaciones del próximo 3 de noviembre. Y si bien estas acciones encontraron una fuerte resistencia en varios sectores de la sociedad, Trump está preparando el terreno para movilizar a sus partidarios y aferrarse a la Casa Blanca, independientemente de cuál sea el resultado de las elecciones, ante la sistemática consecución de mejores resultados en las encuestas de opinión por parte de Joe Biden. Una versión de Estados Unidos definitivamente más cercana a distopías del tipo The Purge que al bastión del honor, la verdad y la libertad que siempre ha intentado vendernos película tras película el mismísimo Hollywood. Una versión cuyas divisiones internas afectan cada vez más a las decisiones del país en materia de política exterior, lo que a la larga puede llegar a suponer la mayor amenaza a la seguridad que enfrenta el resto del mundo en la actualidad. Los Estados Unidos de América, por suerte o por desgracia, son, en términos geoestratégicos, demasiado importantes como para que acaben convirtiéndose en ese saboteador impredecible de la seguridad mundial, sola, única y exclusivamente por el hecho de tratar de presumir ante su electorado local de esa fortaleza, de esa grandeza a la que Trump, discurso mediante, ha tratado de llevar al país norteamericano durante estos últimos 4 años que han sido los de su mandato. Nos queda esperar, en cualquier caso, que tanto el voto popular como el colegio electoral arrojen unos resultados claros, resultados que no obstante se demorarán en llegar debido precisamente a la avalancha de votos por correo que para estas elecciones se ha producido. En todo caso, no hay ninguna probabilidad de que Trump espere cortésmente en el despacho Oval durante días o semanas hasta que esté listo el recuento final. Ya ha llegado a insinuar, y no solo vagamente, durante algunas entrevistas, que incluso si perdiera las elecciones no abandonaría la Casa Blanca. De hecho, parece estar preparándose activamente para ese escenario. Si sigue ese camino, la principal superpotencia del mundo se encontrará definitivamente frente a una prolongada y tal vez inextricable crisis constitucional. En otras palabras, salvo milagro mediante, tanto los Estados Unidos de América como el expectante espectador que es la comunidad internacional, corremos el riesgo de acabar absolutamente jodidos. Pues bien, my fellow Americans, en esta recta final hacia el supermartes que se nos viene encima, no me queda salvo pedir vuestro voto.
Y qué mejor que ejercerlo mediante la suscripción a mi canal, tocarme la campanita, tocarme las manitos, preferentemente si es con el pulgar hacia arriba, pero sobre todo poblarme el vídeo de comentarios. Me despido hasta las 11 de la mañana, hora del Ecuador continental del domingo que viene, 6 de la tarde de la España peninsular. No sin antes desearos la mayor de las suertes. En primer lugar, porque verdaderamente os la merecéis. Y en segundo lugar, y de forma más importante, porque, creedme, pase lo que pase, la vais a necesitar. Muchas gracias y Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Hello, I'm Ibai Fernandez and I approve this message.